Muy buenos días. Ayer no fui fiel a nuestra cita diaria y bueno, por motivos, como se suele decir, ajenos a mi propia voluntad, pues no pude grabar el vídeo que correspondía a la tarde de ayer viernes. Con lo cual hoy sábado, pues por la mañana, a esta horita, vamos a charlar un rato y quizás esta tarde pues volvamos a encontrarnos y charlaremos de algún otro tema que nos interese y nos preocupe. He estado dándole vueltas a algunos temas interesantes que nos acompañan durante todo nuestro recorrido con nuestras enfermedades crónicas y me he detenido a pensar en el dolor. Hay diferentes tipos de dolor y diferentes umbrales del dolor. Muchos de ustedes dirán, bueno, eso del umbral del dolor, ¿a qué se refiere? No todos soportamos de la misma forma el dolor, no todos los dolores son iguales, no todos los dolores nos afectan de la misma forma y no todas las enfermedades causan con algún episodio de dolor. Pero cuando nos hemos tenido que enfrentar a episodios dolorosos, eh, sí es cierto que se puede clasificar en distintos tipos. Hay dolores físicos que son realmente, son dolores como, ¿cómo explicar? Dolores sordos, dolores que no se calman a nivel postural, no se calman con la respiración, quizás un analgésico no los logre calmar del todo porque son esos dolores punzantes, sordos, eh, dolores de estómago, dolores renales, dolores que afectan cuando el hígado está bastante afectado, bastante tocado. Son ese tipo de dolores de órganos internos que, bueno, pues que son, eso, son sordos. Si piensan ustedes en algo sordo, hueco, es muy desconsolador ese tipo de dolor. No todos nos enfrentamos igual a ese tipo de dolor y es cierto que tenemos que echar mano de la respiración, de la paciencia. Todo eso es la teoría y está muy bien. Pero cuando te ves en ese momento con ese tipo de dolor, es muy complicado. Hay otro tipo de dolor que es un dolor quizás más liviano, muy molesto porque es persistente, pero quizás el cuerpo casi, fijaros lo que os digo, casi nos acostumbramos, o se acostumbra el organismo a ese dolor. Y es, por ejemplo, el dolor crónico de la fibromialgia o el dolor articular del lupus, esa rigidez matutina que caracteriza a casi todos los enfermos de lupus, que cuando nos levantamos parece que necesitamos mucho más tiempo para reaccionar porque nuestras articulaciones están agarrotadas. Sentimos como que algo tira de nosotros y no podemos eh, ponernos en marcha. A ese tipo de dolor es fácil, entre comillas, acostumbrarse. Es cierto que hay antiinflamatorios que pueden paliar ese dolor crónico, es cierto que hay tratamientos, digamos, paliativos para convivir con el dolor y al final acostumbrarte a ese dolor. Pero después están los dolores no físicos, el dolor que produce enfrentarse al diagnóstico, el dolor que produce enfrentarse a sesiones de quimio, el dolor interno que produce saber que tu vida ya no va a ser lo que era, ese tipo de dolor no físico, ese dolor en el alma, ese dolor interno que te acompaña y que se convierte al principio en sensación de desesperación, en sensación de soledad, en sensación de indefensión y al final, recorriendo el camino con tu enfermedad, acabas, digamos, acostumbrándote a asimilar o a convivir con ese dolor tan profundo que nunca te va a abandonar. Pero vas a poder agarrarlo de la mano y caminar con él. No sé si me he explicado, no sé si he llegado a, a explicar todo lo que tenía bullendo en mi cabeza, pero sí quería puntualizar el tema del dolor, porque el dolor físico a veces puede ser más soportable que el dolor del alma, que el dolor que produce
una enfermedad crónica y su convivencia con ella. Es cierto que hay umbrales, hay personas que no soportan una pequeña migraña. Sabéis que existe, por ejemplo, la migraña lúpica, que es una migraña persistente que casi no se alivia con, con analgésicos y que está ahí, persistente, persistente, acabas acostumbrándote o te acostumbras o no, quiero decir, no tienes mucha salida. Hay personas que no la soportan, hay personas que un dolor de cabeza enseguida echan mano del analgésico porque no soportan el más mínimo, la más mínima sensación dolorosa en su cuerpo, y hay personas que sin embargo esperan a que el nivel de dolor esté bastante alto para poder controlarlo. De eso nadie es responsable, de eso nadie tiene culpa o responsabilidad, eso depende de cada organismo, de cada persona, de cada mente y de cada meta que te propongas en la vida. Había un refrán que decía, a ver si lo puedo poner en pie, y es, pídele a Dios que no te mande todo lo que eres capaz de soportar. Porque al final el ser humano es capaz y capataz de muchísimo aguante, de aguantar mucho más de lo que pensamos. El umbral del dolor también se puede ejercitar. Podemos acostumbrarnos, de cierta manera, a dominar nuestra sensación de dolor y a intentar mitigarlo haciendo diferentes prácticas, como puede ser la meditación, puede ser yoga, puede ser ejercicios de introversión, de mirar hacia adentro y de intentar, pues eso, controlar que ese umbral del dolor no condicione para nada o en la medida de lo posible, lo menos posible, nuestra vida diaria. ¿Es complicado? Sí, pero imposible no. Sabéis que no hay nada imposible si este de aquí y este de aquí se empeñan, se conjugan e intentan hacerlo. Espero haber aportado un poquito de luz a personas que estén conviviendo en este momento con dolor, y sobre todo espero vuestros comentarios y espero veros esta tarde, porque hoy seguramente volveremos a encontrarnos en alguna hora de la tarde. Mientras tanto, buen sábado, un beso enorme como siempre y hasta luego.